Existe una fórmula que se repite en la historia del automovilismo, casi como una travesura que los ingenieros no pueden resistir. Consiste en tomar el motor más grande que se pueda conseguir y meterlo, a la fuerza si es necesario, dentro del auto más pequeño y liviano que exista. Motor gigante más carrocería diminuta es igual a caos puro sobre ruedas. Y esa combinación nos ha regalado algunas de las máquinas más desquiciadas de la historia. Durante la época dorada del músculo americano, el mundo no tenía escasez de motores enormes. El problema era que la mayoría de esos motores terminaban en carrocerías igual de enormes, en esos yates con ruedas que Detroit producía en masa. Pero hubo un puñado de mentes retorcidas, repartidas por distintos rincones del planeta, que decidieron que esos bloques gigantes no pertenecían a un sedán familiar. Pertenecían a lo más pequeño que pudieran encontrar. Y así, sin ponerse de acuerdo entre ellos, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Estados Unidos, llevaron esta fórmula a su extremo más absurdo. Hoy vamos a contar los 12 autos más pequeños que alguna vez cargaron con los motores más grandes de su tiempo. Y te lo advierto desde ahora, mientras más avancemos en esta lista, más ridícula se va a poner la historia. Empezamos en el número 12 con el Sunbeam Tiger. En 1964, el grupo británico Roots tenía entre manos un éxito llamado Sunbeam Alpine, un roadster precioso, ligero, con líneas que enamoraban a cualquiera en la calle. El problema era lo que tenía debajo del cofre, un motor de 4 cilindros que apenas llegaba a los 2 litros de desplazamiento. Si Roots quería que este auto compitiera en serio contra el resto del mundo, esa mecánica simplemente no alcanzaba. Así que hicieron lo que cualquier empresa desesperada por potencia hacía en esos años. Llamaron al hombre que ya había resuelto este mismo problema antes, un tejano llamado Carroll Shelby. Y Shelby hizo lo que Shelby siempre hacía. Tomó un V8 Ford pequeño y lo encajó donde no cabía. El resultado fue el Tiger. Entre 1964 y 1967, Roots construyó 2 generaciones, la Mark I con el motor 260 y la Mark II con el 289. Ese cambio de corazón convirtió a un auto de apenas 1.180 kilos en una bestia que alcanzaba los 100 km por hora en poco más de 7 segundos, con una velocidad máxima cercana a los 195. Y esos números, en realidad, eran conservadores. Con mejores llantas, el Tiger hubiera sido bastante más rápido. Para entender lo pequeño que era este auto, basta un dato. Medía apenas 154 centímetros de ancho. Si te acostabas a lo largo del cofre, probablemente medirías más que el ancho total del vehículo. Roots construyó 7,000 unidades en 4 años, y el Tiger se ganó su lugar también en la pista. Compitió en las 24 horas de Le Mans de 1964, y una versión preparada para carreras terminó primera en su categoría en Daytona en 1965. Hasta llegó al cine y la televisión, apareciendo en producciones como Get Smart. Pero en 1967, el grupo Roots colapsó financieramente y fue comprado por Chrysler. Ahí murió el Tiger, justo cuando apenas estaba calentando motores. Y es una lástima, porque comparado con lo que viene en esta lista, ese V8 Ford todavía era de los más comedidos. A principios de los años 60, Studebaker estaba haciendo cosas raras y valientes dentro de la industria automotriz, empezando por el Avanti, que le disputaba terreno al Corvette usando fibra de vidrio. Pero Studebaker nunca fue una empresa con dinero de sobra. Siempre estuvo peleando, arañando cada oportunidad para meterse al mapa con algo distinto. Y para su siguiente movimiento desesperado, tomaron su modesto auto económico, el Lark, y le metieron todo el V8 que pudieron encontrar. Después, por si fuera poco, le agregaron un supercargador. La sobrealimentación todavía era territorio casi experimental en autos de producción a inicios de esa década. El motor del nuevo Lark, R2, no era gigantesco en cilindrada. Apenas 289 pulgadas cúbicas, pero con el compresor Paxton atornillado encima. Entregaba 300 caballos de fuerza y una cifra de torque brutal para un auto de ese tamaño. Con poco más de 1.500 kilos y una distancia entre ejes corta, el Lark técnicamente es de los autos más grandes de esta lista. Pero hay que recordar algo importante. Este auto llegó al mercado antes de que existiera siquiera el concepto de Pony Car. Estamos hablando de un cuarto de milla en menos de 14 segundos, en una época donde eso sonaba a ciencia ficción, y era rarísimo. Apenas 325 Lark recibieron el motor R2 sobrealimentado, y de esos, solamente 53 tuvieron el paquete completo Super Lark. Pero Studebaker no se detuvo ahí. La siguiente versión, el paquete R3, subió a 305 pulgadas cúbicas, y llegó a entregar hasta 335 caballos, en un auto todavía más ligero. De esos,
Apenas se construyeron alrededor de 125 unidades. Este último grito desesperado de Studebaker, el mismo que nos dio el Avanti y el Lark sobrealimentado, no fue suficiente para salvar a la compañía. La planta en Indiana cerró a finales de 1963. La planta canadiense aguantó un par de años más, pero para 1966 todo había terminado. Aún así, por ese breve momento en que Studebaker metió un V8 soplado en su auto más pequeño, hicieron algo verdaderamente memorable. Del otro lado del Atlántico, en Blackpool, Inglaterra, un pequeño fabricante llamado TVR estaba construyendo carrocerías de fibra de vidrio livianas y hermosas, pero con motores insuficientes para hacerles justicia. La solución llegó gracias a un concesionario Ford en Long Island, Nueva York, que decidió importar estos chasis británicos y meterles el motor 289 Hippo, el mismo bloque que llevaban los Mustang G, de más agresivos de la época. El resultado fue una locura, con carrocería de fibra de vidrio que pesaba considerablemente menos que un Shelby Cobra 427, a pesar de compartir filosofía similar. El Griffith 400 llegó con 271 caballos de fuerza en un cascarón que apenas alcanzaba los 1000 kilos. La combinación era tan violenta que muchos pilotos de la época describían el auto como imposible de controlar a fondo, especialmente en curvas mojadas, donde el peso del motor al frente y la ligereza trasera convertían cualquier salida de la pista en un evento aterrador. Entre 1964 y 1967, se produjeron alrededor de 59 unidades del Griffith 400, antes de que una huelga portuaria en la costa este de Estados Unidos interrumpiera el suministro de carrocerías desde Inglaterra y terminara asfixiando al pequeño proyecto. Pocos autos de esta lista logran capturar tan bien esa sensación de potencia mal domada como este pequeño monstruo angloamericano. A diferencia de casi todos los autos de esta lista, el MGB-G TV8 no nació en un garage clandestino ni en el taller de un preparador obsesionado. Nació directamente de fábrica, aunque solo después de que un mecánico independiente le enseñara a la propia MG cómo hacerlo. El MGB era, para principios de los 70, el deportivo británico más vendido del mundo. Elegante, accesible, con decenas de miles de unidades circulando en todo el planeta. Pero debajo del cofre solo tenía un modesto 4 cilindros que ya se sentía anticuado frente a la competencia. Un mecánico y corredor llamado Ken Costello notó algo curioso. El compartimento del motor del MGB, diseñado originalmente para un motor V4 que nunca llegó a producción, tenía espacio de sobra para algo mucho más interesante. Costello encontró la pieza perfecta en el V8 Rover, una joya de aluminio derivada de un antiguo bloque Buick que General Motors había descontinuado en Estados Unidos y que los británicos compraron casi de regalo. Este motor pesaba prácticamente lo mismo que el viejo 4 cilindros del MGB, lo que significaba que se podía instalar sin arruinar el balance del auto, algo que sí había sido un problema serio en versiones anteriores con motores más pesados. Costello empezó a vender sus conversiones de manera independiente, y le fue tan bien que la propia British Leyland, dueña de MG, se puso nerviosa. En lugar de competir contra él, decidieron cortarle el suministro de motores y hacer su propia versión oficial. Así nació el MGB TV8 de fábrica en 1973, con un V8 de 3.5 litros, entregando alrededor de 137 caballos en su configuración más suave para el mercado británico. Lo curioso de este auto es que no se sentía como una bestia salvaje. La prensa de la época se sorprendió al descubrir que, a pesar de cargar un V8 americano de raíces, el MGB TV8 se comportaba con una suavidad casi elegante, entregando su potencia de forma progresiva en lugar de un golpe brutal. Alcanzaba los 200 km por hora, una cifra respetable para un deportivo compacto de esa época, sin perder el refinamiento que caracterizaba a los MG. Pero el destino no fue amable con este auto. Llegó al mercado justo antes de la crisis petrolera de 1973, en el peor momento posible para vender un V8 sediento de gasolina. British Leyland nunca lo ofreció en Estados Unidos, su mercado más grande, por miedo a los costos de adaptarlo a las regulaciones de emisiones americanas. Para 1976, después de apenas 2.591 unidades construidas, la producción se detuvo silenciosamente. Ni siquiera alcanzó a demostrar todo lo que podía haber sido. Si el nombre no te suena, tienes que conocer a este hombre, porque fue básicamente el Carroll Shelby de Sudáfrica. Basil Green ya estaba construyendo una versión modificada del Ford Capri con motor V6, llamada Piranha, cuando decidió en 1970 que ese motor simplemente no bastaba. Así que hizo lo que cualquier persona con sentido común jamás haría. Le quitó el V6 y le metió un V8 Windsor de Ford, el mismo bloque Hippo 289 que llevaban los Mustang GT más codiciados de esa época en Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Green sabía que si simplemente metía ese motor pesado, arruinaría el balance del auto.
así que reemplazó piezas de fundición de hierro, como el múltiple de admisión y la campana de la transmisión, por versiones de aluminio hechas a la medida. Gracias a ese manejo cuidadoso del peso, logró que estos Capri con V8 pesaran casi lo mismo que un Capri 3000 normal, a pesar de cargar 2 litros más de cilindrada y muchísima más potencia. El resultado terminó pesando alrededor de 1.130 kilos, considerablemente más liviano que su primo americano, el Mustang, con un motor equivalente. Las cifras oficiales hablaban de un cuarto de milla en la mitad de los 14 segundos y 0 a 100 en unos 6 segundos. Pero cualquiera que haya manejado uno de estos autos en su época, te va a decir que esas cifras se quedaban cortas. Pisar el acelerador de un Capri con 271 caballos de fábrica en un cascarón de poco más de 1 tonelada se sentía como abrir una puerta que no debía abrirse. Greene construyó alrededor de 400 unidades de este monstruo antes de que la planta sudafricana de Ford dejara de producir la carrocería del Capri Mark I en 1972, cortándole de tajo el suministro de chasis y refacciones. Un final abrupto para uno de los mejores ejemplos de ingeniería improvisada que ha dado el continente africano. Esta historia también viene de Sudáfrica y usa casi la misma fórmula que el Capri de Basil Greene, solo que esta vez el fabricante detrás del proyecto fue nada menos que General Motors. Para 1973, la matriz americana de GM no quería absolutamente nada que ver con las carreras. Pero del otro lado del mundo, dos hombres, Basil Van Rooyen y Bob Olthoff, lograron algo casi imposible. Convencieron a GM Sudáfrica de financiar un proyecto para ganar carreras usando como punto de partida el pequeño y anodino Vauxhall Firenze. El motor elegido fue el legendario bloque pequeño 302, el mismo que llevaban los Camaro Z28 en Estados Unidos. Para cumplir con las reglas de homologación, construyeron exactamente 100 unidades de este Vauxhall con corazón de Camaro. Los locales lo apodaron cariñosamente el pequeño Chevy, y resultó ser absurdamente rápido. Sobre el papel, incluso más veloz que el Capri de Basil Greene. Hablamos de más de 290 caballos en un auto de menos de 1.130 kilos, con un 0 a 100 reclamado de 5,4 segundos, probablemente limitado por la tracción disponible, y una velocidad máxima superior a los 225 km por hora. Existe una leyenda, difícil de comprobar pero deliciosa, de que uno de estos autos venció en una carrera de arrancones a nada menos que un Lamborghini Espada. Sinceramente, viendo los números, no sorprendería que fuera verdad. Pero entonces llegó la crisis petrolera y continuar con el proyecto Can-Am se volvió imposible para GM Sudáfrica. Después de apenas un año y 100 unidades, el programa se cerró para siempre. Se rumora que hoy solo sobreviven entre 30 y 40 ejemplares auténticos. Aquí es donde la lista deja de ser sobre fábricas y concesionarios, y empieza Bababas a hablar de un tipo de locura completamente distinta, la de un solo hombre, trabajando por su cuenta, sin el respaldo de ninguna marca, simplemente porque quería ver hasta dónde podía llevar la física. En 1964, en Norwalk, California, un preparador llamado Preston Honea, trabajando bajo el nombre de Bill Kraft, tomó un Rambler American de 2 puertas, el auto más pequeño y modesto del catálogo de American Motors, y decidió que necesitaba un corazón completamente desproporcionado para su tamaño. Partió de un V8 de American Motors que originalmente venía en el Ambassador, el modelo más grande de la marca, y lo llevó al taller de maquinado para expandirlo hasta un desplazamiento de 418 pulgadas cúbicas. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de casi 7 litros de cilindrada metidos a la fuerza en un auto que, en su versión normal, venía equipado con un modesto motor de 6 cilindros, de apenas 3,2 litros. Lo más sorprendente de esta historia no es el tamaño del motor, sino lo poco que afectó el peso total del auto. Ese bloque gigantesco, sacado de un sedán mucho más grande, apenas añadió unos 36 kilos extra comparado con el motor de 6 cilindros original. Honea complementó el trabajo con un sistema de ignición transistorizado, un árbol de levas de competición y un múltiple especial con 4 carburadores alineados sobre el motor como una fila de cañones. El resultado corría en la pista de arrancones de Fontana a 180 km por hora, con un motor girando hasta las 8.200 revoluciones por minuto, una cifra absurda para un bloque de ese tamaño en esa época. No existía ningún tipo de homologación, ningún respaldo de fábrica, ningún número de serie oficial. Era, literalmente, un hombre en su garage demostrando que la fórmula de motor grande más carro chico no necesitaba el permiso de nadie para funcionar. Este auto nunca se vendió al público, nunca tuvo una producción en serie, y probablemente hoy sería imposible de documentar con certeza si no fuera porque corrió, ganó, y dejó boquiabiertos a quienes lo vieron pasar por la pista. Es el recordatorio perfecto de que, mientras las marcas grandes hacían sus cálculos de mercadotecnia, había gente por su cuenta llevando esta locura todavía más lejos. Regresando a territorio de concesionarios, en Arizona existía un lugar llamado Randall AMC, que funcionaba prácticamente como la versión artesanal de un taller Shelby,
pero especializado en los productos más extraños del catálogo de American Motors. El Gremlin ya era un auto peculiar de por sí, básicamente un sedán compacto al que le habían cortado la cajuela para darle una apariencia más deportiva. Y ya venía disponible con un V8 de 304 pulgadas cúbicas en su versión Gremlin X, que era bastante potente para su tamaño. Pero eso no fue suficiente para Randall AMC. En 1972 empezaron a tomar estos Gremlin X y sacarles el motor 304 para meterles en su lugar un bloque de 401 pulgadas cúbicas, capaz de entregar 255 caballos de fuerza netos. El resultado se conoció como el Gremlin 401XR, donde la R llevaba el nombre de Randall con orgullo. Este pequeño monstruo corría sobre una distancia entre ejes de apenas 2,43 metros, medía poco más de 1,78 metros de ancho y pesaba alrededor de 1.220 kilos. Ahora bien, hay que ser honestos con esta historia. El swap en sí no fue una hazaña de ingeniería tan complicada como suena. Los motores de American Motors compartían la misma arquitectura básica sin importar la cilindrada. Si un 304 cabía en el compartimento del motor, el 401 también cabía, sin necesidad de rediseñar nada estructural. Solo había que conseguir el bloque correcto de otro modelo del catálogo y encajarlo. Pero aunque la instalación fue relativamente sencilla, el resultado no tenía nada de sencillo. Estos Gremlin 401XR eran capaces de correr el cuarto de milla a mediados de los 13 segundos, una cifra que en 1972 dejaba con la boca abierta a cualquiera que esperara ver salir un auto económico de la línea de arrancones. Entre 1972 y 1974, Randall construyó apenas alrededor de 20 de estos Gremlin desquiciados, que hasta el día de hoy siguen siendo probablemente los autos más rápidos que salieron alguna vez de un concesionario oficial de American Motors, antes de que la marca desapareciera por completo en 1987. Esta historia también empieza en un concesionario, aunque esta vez del lado de Chrysler. En 1968, un vendedor llamado Norm Krause, dueño de Grand Spalding Dodge en Chicago, tomó 48 unidades del compacto Dodge Dart y les metió un motor Magnum de 440 pulgadas cúbicas, bautizando al resultado como Grand Spalding Special. Chrysler observó todo esto con atención, tomó notas y al año siguiente decidió hacer lo mismo, pero directamente desde fábrica, como pedido especial. Así nació el Dart Código M de 1969. Chrysler construyó alrededor de 640 unidades, y este motor dentro de un Dart era prácticamente una receta para la violencia pura. La versión tope de gama del 440 entregaba alrededor de 375 caballos de fuerza, con un torque brutal de 480 libras-pie, en un auto que pesaba apenas 1.540 kilos, y que, siendo honestos, se sentía diminuto siendo el modelo económico de la marca. Lo mejor de todo es que visualmente no había casi nada que distinguieras a un Dart Código M de cualquier otro Dart normal circulando por la calle. Era, sin exagerar, uno de los mejores autos sorpresa que jamás salieron de fábrica. Pero empujarlos a fondo los convertía en autos de 12 segundos en el cuarto de milla. Y con tanta potencia real, venía también un sacrificio real. Todos estos autos tenían frenos manuales sin asistencia, y el aire acondicionado ni siquiera estaba disponible como opción, porque simplemente no quedaba espacio bajo el cofre para ningún accesorio extra con ese bloque gigante ocupando todo el compartimento del motor. Estos eran autos calle dedicados exclusivamente a una cosa, y venían directamente de fábrica así de crudos. Sé que varios autos de Shelby podrían haber calificado perfectamente para esta lista, y tendrías toda la razón en reclamarlo. Pero elegí específicamente el Cobra 427, porque representa la expresión más pura de toda la idea que hemos venido explorando. Un motor de 427 pulgadas cúbicas, es decir, 7 litros completos de desplazamiento, metido dentro de un roadster diminuto que apenas pesaba poco más de 1.130 kilos. Ese motor preparado para competencia entregaba bastante más de 400 caballos de fuerza y cerca de 500 libras-pie de torque. Hasta el día de hoy, un Cobra 427 sigue siendo un auto brutalmente rápido y ofrece una de las experiencias de manejo más intensas que existen sobre 4 ruedas. El auto en sí también era diminuto. Corría sobre una distancia entre ejes de apenas 2,28 metros y medía 1,73 metros de ancho. Pero lo que separaba al Cobra de casi todo lo demás en esta lista es que no fue construido únicamente para correr en línea recta. Este era un auto pensado para ser un deportivo completo, con una suspensión decente y una dirección precisa. Es verdad que las versiones 289, con motores más pequeños, tendían a manejarse mejor porque cargaban menos peso sobre el eje delantero. Aún así, en su época, los Cobra 427 tampoco se quedaban cortos en las curvas. Cuando la gente piensa en un auto de alto rendimiento, el Chevy Vega definitivamente no aparece en esa lista. Era un subcompacto con un motor de 4 cilindros bastante mediocre y problemas de oxidación legendarios. Pero entonces apareció Joel Rosen, de Motion Performance,
Cuando los clientes le pedían que preparara un Vega, normalmente le instalaba un 350, y con eso la mayoría quedaba satisfecha. Pero en 1972, un puñado de clientes decididos exigieron algo más. Querían un bloque grande 454 debajo de ese cofre diminuto. La mayoría de los preparadores de la época consideraban que la plataforma del Vega era demasiado frágil para aguantar tanto torque y tanto peso extra al frente. Y honestamente, esa lógica tenía sentido para cualquier persona razonable. Pero a los que nos gusta ir rápido, nunca nos ha sobrado el sentido común. Así que Rosen decidió simplemente intentarlo. Meter un bloque grande en un Vega requirió cirugía mayor sobre el chasis y la carrocería. Tuvieron que cortar el firewall, martillar metal fuera del camino y fabricar soportes de motor completamente nuevos. El auto terminado pesaba alrededor de 1.400 kilos, cargando un motor 180 kilos más pesado que el 4 cilindros original, pero entregando más de 450 caballos de fuerza. Con una transmisión manual de 4 velocidades y una relación de diferencial alta, este era literalmente un auto diseñado para arrancar las llantas del piso. Corría el cuarto de milla en 11 segundos, y con las llantas correctas, probablemente hubiera bajado a los 10. Y llegamos al número 1 de esta lista, probablemente el auto más radical de los 12, el Bill Thomas Cheetah. Esta historia no es sobre un preparador metiendo un motor grande en un auto ya existente. Es sobre un hombre que decidió diseñar el auto entero, desde cero, con el único propósito de humillar al Cobra de Shelby en la pista. Bill Thomas ya se había ganado una reputación sólida preparando Corvettes para competencia y trabajando de cerca con Chevrolet en distintos proyectos de rendimiento. Cuando el Cobra empezó a destrozar a los Corvette en las competencias SCCA a inicios de los 60, Thomas se acercó a los ejecutivos de Chevrolet con una propuesta directa: construir, desde cero, un auto pensado exclusivamente para vencer al Cobra en su propio terreno. A diferencia de Shelby, que había partido de un chasis británico existente para crear el Cobra, Thomas tuvo el lujo de empezar completamente en blanco. Junto a su ingeniero jefe, Don Edmunds, diseñó un chasis tubular ultraligero, con una distancia entre ejes de apenas 2,28 metros, exactamente la misma que el Cobra, pero con una filosofía de peso completamente distinta. El motor, un pequeño bloque Chevrolet de 327 pulgadas cúbicas con inyección de combustible, quedó colocado tan hacia atrás como fue físicamente posible, tanto que el piloto terminaba sentado prácticamente encima del eje trasero, con las piernas corriendo a los costados del bloque del motor. En la práctica, el Cheetah funcionaba casi como un auto de motor central, algo prácticamente inaudito para un deportivo americano de esa época. El resultado, en su especificación final, pesaba apenas 680 kilos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 200 kilos menos que un Cobra 427. Con un motor de 377 pulgadas cúbicas con inyección Rochester modificada, la relación de peso contra potencia rozaba lo absurdo. El calor generado dentro del habitáculo era tan extremo, con los headers pasando junto a las piernas del piloto, que algunos corredores literalmente cortaban el techo de fibra de vidrio del auto solo para poder respirar durante una carrera. Manejar un Cheetah exigía nervios de acero. La combinación de peso mínimo, potencia bruta y un balance de peso casi perfecto lo convertía en un auto brutalmente rápido, pero también brutalmente exigente. No perdonaba errores. Chevrolet, que originalmente había prometido respaldo total al proyecto con la intención de homologar 100 unidades para competir oficialmente contra el Cobra, retiró su apoyo en marzo de 1964. Apenas un año después de iniciado el proyecto. Y para rematar la mala suerte, un incendio arrasó el taller de Bill Thomas Motors en 1965, terminando de sepultar cualquier posibilidad de que el Cheetah llegara a producirse en serie. Al final, apenas se construyeron alrededor de 11 unidades. Ninguna marca oficial, ningún respaldo corporativo real, ningún futuro comercial, solo un puñado de autos casi imposibles de manejar, construidos por un hombre que quiso llevar la fórmula de motor grande y carro chico hasta su límite absoluto, sin comprometer absolutamente nada por el camino. 12 autos. 12 historias completamente distintas, nacidas en talleres separados por miles de kilómetros, sin que sus creadores se conocieran entre sí ni compartieran una sola idea original. Y sin embargo, todos llegaron exactamente al mismo lugar. La misma conclusión desquiciada de que el auto perfecto no era el más equilibrado, ni el más práctico, ni el más seguro. Era simplemente el más pequeño posible, cargando el motor más grande que pudiera aguantar antes de partirse en dos. Lo que hace especial a esta lista no es solo la potencia bruta de cada auto, aunque hay mucha. Es la manera en que cada historia revela algo distinto sobre las personas detrás del volante y detrás del taller. Un fabricante británico desesperado por competir en el mercado internacional. Un ingeniero sudafricano trabajando prácticamente aislado del resto del mundo del automovilismo, reinventando la rueda por su cuenta simplemente porque nadie le había dicho que no se podía. Un vendedor de autos en Arizona que decidió que su catálogo oficial no tenía suficiente locura
y arregló el problema él mismo con las piezas que tenía a la mano. Un solitario en su garage de California, expandiendo un motor hasta casi el doble de su tamaño original, sin ningún interés en venderlo, solo en demostrar que funcionaba. Y ahí está quizás el hilo invisible que conecta a estos 12 autos. Ninguno de ellos nació de un comité de mercadotecnia calculando cifras de ventas. Nacieron de la terquedad de una sola persona, o de un grupo pequeño convencidos de que valía la pena intentar algo que, en el papel, sonaba completamente ridículo. Hoy, algo así sería prácticamente imposible de repetir. Las regulaciones de emisiones, los estándares de seguridad, los costos de desarrollo. Todo conspira contra la posibilidad de que un vendedor de autos en un pueblo pequeño decida meter un motor de 440 pulgadas cúbicas en un compacto y lo venda directamente al público sin que nadie se lo impida. Esa ventana de tiempo, entre finales de los 50 y mediados de los 70, fue quizás la única época en la que esta clase de locura pudo existir libremente, sin que nadie preguntara demasiado si era buena idea. Y tal vez por eso mismo estos 12 autos siguen fascinando tanto tiempo después. No porque fueran perfectos. La mayoría de ellos, honestamente, eran una pesadilla para manejar, con el peso mal distribuido y frenos que no estaban ni remotamente preparados para tanta potencia. Pero eran honestos en su locura. No pretendían ser otra cosa que lo que eran: motores gigantes, empujando carrocerías diminutas hasta el límite absoluto de lo que la física permitía. Y si algo nos enseñan estas 12 historias, es que la innovación no siempre nace en laboratorios corporativos con presupuestos millonarios. A veces nace en el garage de un solo hombre terco, convencido de que la única pregunta que importa es ¿qué tan grande se puede ir antes de que algo se rompa? Hoy en día es casi imposible imaginar que alguien pudiera repetir esta fórmula. Los estándares de emisiones actuales harían inviable meter un bloque de 7 litros en un auto que pesa poco más de 1 tonelada. Las pruebas de choque modernas jamás permitirían que un chasis diseñado para un motor de 4 cilindros cargara sin ningún refuerzo estructural real el doble o el triple de peso y potencia sobre el eje delantero. Y los departamentos legales de cualquier fabricante actual entrarían en pánico solo de escuchar la propuesta. Por eso esta ventana de tiempo, apenas 2 décadas entre finales de los 50 y mediados de los 70, se siente casi como un accidente histórico. Un momento exacto donde la tecnología ya permitía construir motores absurdamente potentes, pero todavía no existía la regulación ni la cultura de seguridad que hoy detendría cualquiera de estos proyectos antes siquiera de llegar al primer prototipo. Ninguno de estos 12 autos fue perfecto. La mayoría eran, honestamente, trampas mortales disfrazadas de deportivos, mal balanceados, con frenos insuficientes para la potencia que cargaban, y una tendencia natural a querer salirse de la pista en cualquier curva tomada con demasiada confianza. Pero esa imperfección, esa crudeza casi artesanal, es exactamente lo que los vuelve inolvidables. Porque al final, ninguno de estos autos fue diseñado por un comité pensando en números de ventas o en satisfacer a un público amplio. Nacieron de la obsesión personal de alguien que se negó a aceptar los límites que el resto del mundo daba por hechos. Un vendedor de autos en Chicago, un ingeniero solitario en Sudáfrica, un mecánico terco en Inglaterra que le enseñó a su propia marca cómo hacer mejor su trabajo. Y un hombre que soldó, cortó y reconstruyó un auto entero solo para demostrar que sí se podía vencer al Cobra en su propio juego. Esa terquedad, esa negativa a aceptar un no como respuesta, es quizás el verdadero motor detrás de cada uno de estos 12 autos. Más que cualquier bloque V8, más que cualquier cifra de caballos de fuerza. Y aunque ninguno de ellos cambió la industria automotriz de forma permanente, todos dejaron una marca imborrable en la memoria de quienes tuvieron la suerte, o la valentía, de sentarse detrás del volante. Ese es el verdadero legado de esta fórmula simple, pero eterna. Motor grande, carro chico, y la certeza absoluta de que valía la pena intentarlo, sin importar cuántas reglas hubiera que romper en el camino.